Cuando el cristianismo llegó al mundo, primero lo hizo sin imágenes, solo de forma oral y escrita. A medida que las imágenes aparecieron en el lugar de encuentro de los cristianos, se concentraron primero al final del sobrio recinto denominado Eclesia. Cuando las paredes de estos recintos se cubrieron de imágenes, éstas se combinaron para contar una historia. Queremos contar por qué surgieron esas imágenes y esas historias, y qué papel desempeñaron los ángeles en la disputa por el poder y el orden entre el cielo y la tierra. Los ángeles son los mensajeros de Dios, del que no existe ninguna imagen y a quien nadie podrá ver jamás. Adoramos su palabra, y esa palabra nos llegó por medio de los ángeles, que son los que están más cerca de Él. Son seres espirituales, seres de luz, como Él. La misión de los ángeles es anunciar lo que Dios tiene para decirnos. Siempre nos rodean, nos hablan, nos guían y aconsejan o nos juzgan. Y se convirtieron en el tema central de una historia pictórica que es el arte occidental. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano cuando éste comienza a desintegrarse y a declinar lentamente. Roma, la capital de este imperio, era una metrópoli civilizada. El nivel de vida y el arte se encontraban en el apogeo de la historia mundial. Los emperadores se colocaban a la par de los dioses. Aún hoy decimos que sus construcciones y su legado son monumentales, un sinónimo de grandiosos. En ese sentido, el cristianismo hereda, lo quiera o no, el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene una pretensión de universalidad en su territorio. El cristianismo también representa esta pretensión de universalidad cuando dice, «Id por el mundo y predicad el Evangelio». Los primeros íconos aparecieron junto a los documentos escritos cuando los recintos de oración de los cristianos de Roma aún se ocultaban en las catacumbas bajo tierra. Las imágenes debían diferenciarse de las de la antigüedad y mostrar la aureola de los santos en lugar de la hiedra, así como mensajeros alados. Pero al principio solo había pocos íconos cristianos propios. La antigua religión romana no desarrolló dogmas ni enseñanzas, por lo tanto no las clasificó. La clasificación se encuentra en el cristianismo, por ejemplo, en la jerarquía de los ángeles, a quienes consideramos sin objeción alguna como la continuación de aquellos pequeños dioses, y en ese sentido hay continuidad y transformación al mismo tiempo. Pero, ¿cuáles son los modelos de las figuras sobrehumanas del cristianismo, de los seres angelicales? ¿Son los héroes de la antigüedad? En efecto, la antigua representación cristiana se basa en modelos de la época asirio-babilónica, seres mitad humanos, mitad animales.
Los querubines también son parte de estos seres intermedios, figuras en llamas con alas múltiples. Si se toma el concepto de los demonios, en griego aún es indiferente porque el demonio es el mediador entre lo divino y lo humano. Pero en el cristianismo, esto se recodifica al decir que estos espíritus impuros que conocemos del Nuevo Testamento son en realidad los dioses griegos rechazados e insultados. En vez de la representación antigua más cercana, el cristianismo hace un desvío a través de seres demoníacos primigenios. Estos luego obtienen un cuerpo humano ideal copiado de los dioses antiguos. De modo que la figura del ángel nace de la combinación del modelo antiguo con el demonio babilónico. También su nombre lo demuestra. Ángelos es el mensajero griego. Querubín se asemeja a los demonios de tiempos remotos. Pseudo Dionisio Areopagita es el autor ideal porque se imaginó la jerarquía celestial como un mundo de tres tríadas enlazadas como esferas, hasta que alcanzan el misterio superior, es decir, Dios. Y desde el misterio superior, que solo se presenta como un mar de luz, resplandece la gloria, que no es solo la luz visible, sino también la noción de quién es realmente Dios. Esto se basa en la primera jerarquía angelical, en la que se encuentran los serafines. De allí pasa a los querubines. Estos la transmiten a través de un mensaje espiritual casi pictórico a los tronos, a las dominaciones, a las virtudes y así sucesivamente. La representación angelical de este retablo de la Baja Edad Media es, sobre todo, una alusión a lo que las imágenes del cristianismo deben transmitir antes que nada: orden. Son formas de reflexión ante la pregunta de cómo puedo representar a Dios, a lo sagrado, que en realidad es algo espiritual, sin caer en la sensualidad ni rebajarlo al nivel de los antiguos, de la antigüedad, que los cristianos llamaban superstición. Por lo tanto, la imagen de un orden celestial jerárquico es la clave de la representación cristiana, puesto que el orden es el estado de perfección. El primer paso para una representación cristiana propia de los seres angelicales no está en Roma. En el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano se dividió en dos. Roma y el Imperio Occidental fueron invadidas por los godos y luego reconquistadas por Bizancio. A mediados del siglo VI, Roma es una ciudad provincial del Imperio Bizantino con sede principal en Rávena. Ahora se desarrolla la primera historia pictórica sistemática del cristianismo incipiente, como síntesis de la filosofía griega y de la doctrina cristiana de la salvación. Por lo general, el 3 se reserva como símbolo de la divinidad, pero tenemos en el Antiguo Testamento la angelofania, es decir, cuando los profetas Ezequiel o Isaías pueden mirar al cielo, ven seres que rodean a Dios. Están dispuestos en grupos de 4 o tienen 4 facetas, de águila, de león, de ser humano y de toro. Eso está importado de la iconografía babilónica y luego llega al cristianismo. En su trono de gloria, Dios está rodeado por grupos de 4. Por lo tanto, junto con el número 3, que simboliza a Dios, aparece el número 4, que simboliza su expansión, por así decirlo, hacia los 4 puntos cardinales, por todo el mundo y en todos los tiempos. Y del 3 y el 4 se calculan todos los demás números, a saber, el 12 y el 24. Y también tienen un significado en el sistema de salvación. Los edificios sagrados de Rávena contienen los mosaicos más antiguos de la iconografía cristiana. Frente a una serie de mártires se dispone una serie de vírgenes santas. Su expresión individual no es importante, sino la serie, el número. Encima de ellos hay 16 profetas,
lo que significa 12 más 4. Que estén colocados por encima de las vírgenes y los mártires expresa su jerarquía y autoridad en el cristianismo. Por encima, hay representaciones de la pasión de Cristo. Esta ubicación también significa orden y jerarquía. En Rávena se formula la jerarquía y se la convierte en un sistema de imágenes. El principio y fin del muro están reservados para las figuras clave de la historia de la salvación. María y Cristo están dispuestos formalmente. A cada lado hay 2 ángeles con la mirada hacia el frente. Los ángeles son, por lo tanto, la corte o los guardaespaldas de María y Jesucristo. Este sistema simple de representación se convierte en el canon sobre lo que se basa todo lo demás. A partir de ahora, las iglesias son más grandes. Los ábsides y las cúpulas deben expresar la unidad y la perfección del cosmos cristiano. La imaginería cristiana trasciende y adopta el orden de la corte bizantina. Su representación del poder y la jerarquización de sus imágenes. Cuando uno lee el discurso de Constantino el Grande para los 30 años, tiene una fórmula para el orden del mundo: un dios, un imperio, un emperador. Constantino intercede por un Dios igualitario con una clara jerarquía, un orden y una subordinación, porque esto se corresponde con las circunstancias sociopolíticas. Por lo tanto, Rávena es el lugar donde la síntesis del pensamiento sistemático griego y de la doctrina cristiana de la salvación se convierten en una historia pictórica. Entretanto, en las ruinas de Roma se construyen nuevas iglesias o se reconvierten edificios antiguos. En Santa María, en Trastevere, prevaleció el canon de imágenes de Rávena. Y cuanto más grandes eran las iglesias, más historias visuales se podían representar. En esta iglesia se retrata por primera vez a María al lado de Jesucristo como su compañera. Al igual que antes, el mosaico contiene representaciones, pero faltan los ángeles. Así se insinúa en la imagen que la figura central del Nuevo Testamento, Jesucristo, el Redentor, ocupa en la jerarquía un lugar por encima de los ángeles, aun cuando se hizo hombre. La Basílica de San Clemente de Letrán, en Roma, se construyó a principios del siglo XII. Aquí desaparece de las imágenes el orden de la corte bizantina. La cruz cristiana domina. La disposición de la circunferencia se expresa, al igual que antes, el número y el orden. Pero lo más importante es el enfoque sobre los símbolos cristianos. Estos tienen un significado contrario al poder. Cristo es un Cordero Santo en medio de su rebaño. Ese es Dios como un ángel de la paz, un Dios compasivo. Por lo tanto, el mensaje visual no es el mismo que el de la antigüedad o el de Bizancio. Hacia el fin del milenio, el orden de la iglesia que las imágenes expresaban se ve sumido en una gran crisis. La iglesia se asocia con lo mundano y la corrupción. La autoridad papal y, por tanto, el mensaje salvador de la iglesia se ven profundamente afectados. El retorno radical de la liturgia al mensaje original de salvación no se lleva a cabo en Italia, sino en Francia. En una pequeña capilla cercana a Orleans se representan en mosaicos bizantinos los motivos principales de la doctrina de la salvación. Encima de 2 pequeños querubines de 6 alas dominan la cúpula otros 2 ángeles. Representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mosaico dice que ellos los han llevado a la gente.
y la mano insinuada del Dios trascendente significa que lo han hecho por orden suya, y que el camino de la salvación consiste en seguir el mensaje de Dios. Esta reorganización de la liturgia cristiana y la doctrina de la salvación procede de Cluny. El duque de Aquitania fundó el monasterio de monjes benedictinos en el año 910. Cluny no solo se convierte en el centro del cosmos cristiano del medioevo, sino en la iglesia más grande y poderosa de la cristiandad. Más adelante, solo será superada por la construcción de la Basílica de San Pedro. Durante la Revolución Francesa, casi 900 años más tarde, Cluny es destruida por simbolizar el derecho divino de las monarquías absolutas. Pero aún hoy se pueden sentir en las ruinas el poder y la importancia de esta orden y de sus otros muchos monasterios e iglesias en Borgoña. No es casualidad que en Borgoña se encuentren las órdenes religiosas y las catedrales más grandes de los siglos XI y XII. La principal ruta jacobea pasa por aquí y está flanqueada por lugares de peregrinación. La Catedral de Autun posee el testimonio más importante de la transformación de la iconografía cristiana de esa época. El escultor Lys Levertus lo talló en piedra entre 1120 y 1135. El pórtico principal, por el que millones de peregrinos han ingresado a la iglesia, ya no muestra el poder de Dios, sino el juicio final. Cristo y los mayores, los ángeles del trono de Dios, juzgan las almas de los hombres. Según la visión general de la época, el mal amenaza a los hombres más que nunca. Para conservar el orden y la perfección de la salvación, Cristo y los ángeles deben demostrar que son capaces de separar lo bueno de lo malo. Así cambia radicalmente la jerarquía pictórica de los ángeles. A partir de ahora, son los principales representantes del Todopoderoso, que es un Dios que recompensa. Como acompañantes de Cristo, recae sobre los ángeles la tarea de consumar la salvación. Una vez más, los ángeles son mediadores entre Dios y los hombres. Luchan contra el mal por Dios y por los hombres. Los peregrinos se desplazaban en la gigantesca nave como en una procesión. Observaban los capiteles que les inculcaban una representación muy expresiva del mal. La segunda tentación de Cristo, del Evangelio de San Lucas, deja en claro que está en juego la decisión en contra del engaño y de la duda. También el suicidio de Judas demuestra qué consecuencias conlleva alejarse de Dios. Y para los fieles, la nave inmensa y monumental ponía de manifiesto que, contra todas esas tentaciones y la debilidad del hombre, solo la palabra de Dios puede servir como instrumento y guía. Rumbo al sur, las montañas recortadas contra el horizonte. Allí se encuentra una de las ciudades más importantes de la Edad Media, Pisa. La actual Plaza de los Milagros era antiguamente un osario fuera de los muros de la ciudad. La construcción del complejo, que abarca la catedral, el baptisterio y el cementerio monumental, comenzó hacia el 1300. El Camposanto era el mayor cementerio del medioevo cristiano y, por lo tanto, un lugar donde se trataba de manera destacada el tema de la muerte, la perdición y la salvación. Aquí hay una representación monumental del juicio final. El imponente fresco debe haber conmocionado a sus contemporáneos. Comienza con el juicio final y un Cristo furioso que muestra sus heridas y lanza su indignación como un rayo hacia el infierno. La ira se equilibra con la apacible presencia de María a su izquierda. Debajo de ambos, un ángel con 2 pergaminos. A la altura del observador se encuentra el arcángel Miguel blandiendo la espada.
Otro ángel, que pertenece al tribunal del juicio final, empuja a los aterrorizados ciudadanos de Pisa hacia el lado de la perdición. La gente llora y suplica, pero nadie puede escapar a este tribunal. Es el motivo recurrente del cristianismo. Ante el tribunal divino, de nada valen la riqueza y la dignidad del obispo, ni el poder de los reyes. Sin embargo, en la composición del fresco, el artista rinde tributo a su categoría social. Los reyes ocupan la fila superior. Incluso uno de los ángeles se asusta ante el carácter violento e implacable del tribunal que se anuncia con trompetas. Del lado izquierdo se encuentran los salvados. Estos también son retratos de los ciudadanos de Pisa. Su expresión es tranquila. Todos contemplan la imagen misericordiosa de María, su intercesora ante el juez. Su postura es relajada. Los rostros son claros y limpios, al tiempo que están concentrados, sin rastros de negligencia. Los ciudadanos de Pisa expresan una intensa gratitud y el triunfo del bien sobre el mal. Por encima de la lucha reina la calma. Estos ángeles reciben las almas que se han salvado. Es como si a la idea generalizada del Apocalipsis y del juicio final le sucediera un cambio de rumbo. No muy lejos de Reichenbach, al borde de los Alpes meridionales, se funda hacia fines del siglo XII el monasterio de Marienberg. Los monjes benedictinos se reúnen hasta la actualidad en una bóveda estrecha, su capilla. Marienberg es famoso por sus frescos románicos. De manera simbólica, señalan el camino para la salvación del hombre. Su lucha sincera contra el mal lo acerca a los ángeles. El hombre se eleva a la jerarquía celestial cuando vence el mal. Ese es el mensaje de estos frescos. Vemos seres angelicales, serafines y querubines que se reconocen por las 6 alas. Junto a ellos, el apóstol San Pedro con las llaves del reino de los cielos. A su derecha tiene asignado un ángel de la guarda. Esta constelación sugiere una nueva relación entre los apóstoles y los seres celestiales. El hombre y el ángel se acercan nuevamente, a pesar del mal terrenal. No obstante, el mensaje más importante se representa en la disposición de los ángeles, que están situados encima del Todopoderoso en la mandorla. Este Jesucristo parece estar cabeza abajo. Se trata sobre todo de este pequeño ángel, más pequeño que todos los otros seres celestiales. Representa al hombre nuevo, que después de luchar toda su vida contra el mal, obtiene la redención de Jesucristo y es acogido por la comunidad de grandes ángeles. El hombre puede ascender a la esfera de los seres divinos, puede obtener la salvación. El Redentor lo está esperando. Así lo expresa el fresco. El pequeño ángel es mensajero y mensaje al mismo tiempo, dando comienzo a una nueva era en la relación entre los seres humanos y la esfera celestial. Llegamos a un lugar muy importante para la iconografía cristiana, Asís. En la Borgoña del siglo XII, los monasterios retornaron a una liturgia estrictamente normada y prescindieron en su mayor parte de las imágenes. En el siglo XIII surgieron nuevas órdenes religiosas en Italia central. La orden de Asís habría de ser una orden mendicante, totalmente consagrada a la misericordia y el amor al prójimo como el camino más directo a la salvación. La construcción de la iglesia menor comienza a principios del siglo XIII.
Junto a Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís es el nuevo fundador de la doctrina cristiana de la salvación. Ninguna construcción de la Baja Edad Media ofrece un testimonio de esta renovación que pueda equipararse con el de la Iglesia Mayor de Asís. La nave principal está dominada por los mundialmente famosos frescos de Giotto. Sin embargo, el verdadero secreto y la sensación se encuentran en las naves transversales previamente diseñadas. Lo que aquí se traduce en una historia pictórica es la asunción en cuerpo y alma de María y su posicionamiento definitivo por encima de los ángeles. En una mandorla sostenida por 4 ángeles, Jesús y María sobresalen en actitud amorosa. Uno de los ángeles habría preguntado: ¿quién es esa que sube desde el desierto arrimada a su amante? Ángeles, profetas y santos se reúnen alrededor del trono celestial, donde ahora María, la intercesora humana, toma asiento junto a su Hijo. En esta imagen, lo más importante de todo es la posición de las manos de los protagonistas. San Francisco, cuyo rostro es irreconocible, pide por la salvación de sus hermanos. María le pasa este pedido a su Hijo, que le escucha y bendice a Francisco. En esta iglesia franciscana se redefine el papel de María en la jerarquía celestial. Como compañera, se la equipara con Jesús y los ángeles. Al mismo tiempo, sigue siendo humana. Esto significa que es la primera persona redimida y llevada al cielo. El rosetón del muro exterior es como un gran símbolo final de este nuevo orden. La forma del sol denota a Jesús, la rosa a María. Ambas formas están unidas como parte de la circunferencia que tiene un centro, Dios. A fines de la Edad Media, finalizando el siglo XIV, Toscana es un baluarte europeo del progreso. El monje dominico Fra Angelico, de una localidad florentina, cosecha fama internacional con sus representaciones de ángeles. En una capilla modesta cercana a Cortona, cuelga la Anunciación, un motivo predilecto. El mensaje se reproduce en filacterias. El rostro de María parece el de una Madonna y al mismo tiempo presenta una emoción propia. La imagen representa no solo el límite simbólico entre la Edad Media y la Edad Moderna, sino que deja claro de qué se tratará de aquí en más. La expresión de la gente será más emotiva e individual en vista de la salvación. En el borde inferior se representa el casamiento de María y José. La obra de Fra Angelico es memorable por el carisma que le dio a la figura de María en comparación con el arcángel Gabriel. Ella se le equipara, simboliza al hombre que ansía la salvación. Su rostro expresa al mismo tiempo humildad y dignidad. Es tranquilo y fuerte a la vez. Y en su seguridad persevera un gesto que no expresa sumisión, sino sorpresa, pero también sabiduría y conciencia de lo que está pasando. Le fue dada un alma individual y por eso mismo aún hoy la describimos como hermosa. La obra de Fra Angelico se limitó fundamentalmente a la Toscana. No viajó mucho y su ambición era diseñar las capillas sagradas para los hermanos de su orden. La relación entre la historia de la salvación y el mundo profano siguió cambiando radicalmente.
El Renacimiento llegó primero a la Toscana y después a Roma. El comercio y el arte florecieron. Desde la antigüedad clásica, ninguna época había sido tan próspera. Eso también cambió la representación de los ángeles. La Villa Farnesina de Roma fue construida por Baldassare Peruzzi, por encargo del banquero toscano Agostino Chigi. Está considerada un ejemplo perfecto del Renacimiento clásico. El Salón de las Perspectivas ostenta ilusiones ópticas pintadas en la habitación. Las escenas representadas parecen reales. Las paredes están cubiertas con escenas de la vida de Alejandro Magno. Lo primero que llama la atención es un mensajero a caballo con una capa blanca al viento. Se abre como un abanico y parece que estuviera agitando las alas. El mensajero es parte de una representación histórico-alegórica. Se trata de la boda de Alejandro con la princesa persa Roxana. Alejandro aparece en el centro ofreciéndole la corona a la princesa. Pero el protagonismo velado es del mensajero celestial, mitad Hermes, mitad Arcángel Gabriel. Alejandro representa el renovado interés del siglo XVI en las figuras míticas e históricas. Los pequeños ángeles con aspecto de querubines barrocos están inspirados en la antigüedad pagana. En la mitología griega, los cerotes eran dioses del amor representados como niños. El arte cristiano los adopta como ángeles sin nombre y figuras auxiliares. Aquí revelan el propósito del mural. Deben estimular al observador desde lo sensual, no desde lo espiritual. La Villa Farnesina representa el apogeo del Renacimiento. El mural demuestra hasta qué punto sobrevivieron en el cristianismo las imágenes de la antigüedad. Los dioses y los héroes regresan en forma alegórica con el propósito de complementar las imágenes cristianas. A comienzos del siglo XVI, se colocaron en Roma los cimientos para la nueva Basílica de San Pedro. Debía simbolizar que el cristianismo triunfante había superado la antigüedad. A mediados del siglo XVII, surge una escultura para la iglesia de Santa María de la Victoria. El propósito es el mismo: explicitar la victoria definitiva de la cristiandad. El escultor Gian Lorenzo Bernini fue un sucesor de Miguel Ángel, con cuyas obras cumbre el barroco reemplazó el Renacimiento. El motivo de El éxtasis de Santa Teresa es una variación de la Anunciación, tal como Fra Angelico la había diseñado. Pero con Bernini se ve de inmediato la transformación decisiva. La santa se presenta escenificada. Bernini intentó que el éxtasis fuera manifiesto. De la boca se escapa un gemido. Tiene los ojos en blanco, el cuerpo abierto. A partir de ahora, la salvación y los motivos que se derivan de esta se escenifican de manera teatral por medio de todos los recursos visuales a disposición. Estos incluyen los héroes antiguos y las alegorías. Justo en el momento en que la Basílica de San Pedro debe simbolizar la victoria de las imágenes cristianas por sobre la antigüedad pagana, esta regresa al mundo cristiano con ímpetu renovado. En la inmensa cúpula de San Pedro se encuentra el mito fundacional de la Iglesia. La inscripción reza: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». La construcción pretende nada menos que ser el monumento más grande de la historia. Más de una vez se puso en duda si las extensas bóvedas podrían soportar la imponente cúpula. La voluntad de la construcción triunfó sobre las preocupaciones. El espíritu que promovió este monumento quería a toda costa
una iglesia triunfal y victoriosa. El Papa Clemente IX le adjudicó al ya anciano Bernini el proyecto de rediseño de la entrada al castillo de San Angelo. El edificio había albergado la tumba del emperador Adriano, y el acceso triunfante sobre el puente estaba flanqueado por antiguas diosas de la victoria. Bernini colocó ángeles en el puente y convirtió el antiguo monumento pagano en uno cristiano. Los ángeles sostienen los instrumentos de la pasión de Cristo, y así es como este camino se transformó en un vía crucis simbólico, tal como lo recorrían los peregrinos en Jerusalén, según la tradición. Gracias a Bernini, este vía crucis se transformó en una procesión triunfal, y los ángeles fueron testigos de ello con los símbolos de la pasión de Cristo. El ángel con la corona de espinas fue esculpido por el propio Bernini. Los nuevos ángeles se colocaron a continuación de las estatuas de los apóstoles Pedro y Pablo, venerados como mártires y encargados de anunciar en este punto la victoria del cristianismo. El castillo de Sant'Angelo siempre dominó el acceso a Roma. Si uno miraba en derredor, se veía el milagro de San Pedro dedicado al triunfo de la Santa Iglesia romana. Pero el conocimiento y la ciencia pusieron en duda la universalidad de este triunfo. Tras la muerte de Bernini, la lucha resultante por la soberanía interpretativa de las imágenes ya no se libró en Italia, sino en el imperio de los Habsburgo, al otro lado de los Alpes. Si va a la sede de los Habsburgo, al Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, y observa las representaciones a izquierda y derecha de cómo Austria domina los mares o los rincones del mundo, esas representaciones son una copia exacta de Miguel y los ángeles caídos. Por lo tanto, Austria, como la persona que derriba las fuerzas adversas con una lanza, equivale a lo que ya conocemos. Miguel lanza a Lucifer a los abismos del infierno. En la tradición cristiana, el triunfo nunca es tan claro como en los motivos de Miguel, donde ese motivo triunfal se celebra en una iglesia propia. Por eso, la iglesia contigua al Hofburg no está dedicada a cualquier santo, sino a Miguel, al héroe, el general angelical que actúa como un soldado. El ángel caído se terminó en 1726. En la época del emperador austríaco Carlos VI. Miguel ya no solo se refiere al motivo central del cristianismo, sino que engloba la gracia de Dios en la dignidad imperial. Así lo evidencia la iglesia de San Carlos Borromeo, el edificio religioso más descollante del barroco vienés. En una obra religiosa con pretensiones imperiales, la iglesia debía simbolizar la relación entre Roma y Bizancio, entre la Iglesia del Imperio Romano de Occidente y la del Imperio Romano de Oriente. Por eso se inspira en el aspecto de Santa Sofía en Estambul e imita a la columna trajana. Esto también se puede entender desde lo alegórico. Los soberanos absolutistas quieren presentarse con el esplendor de los antiguos emperadores. En la cúpula está representada Ecclesia, la iglesia, con un manto fastuoso y el cáliz en la mano. Sobre el cáliz está simbolizada la Eucaristía. Que la iglesia patronal de Carlos VI reproduzca la Eucaristía en el centro de la cúpula significa que el imperio quiere salvaguardar la prioridad de la visión cristiana del mundo. A una hora en automóvil de Viena se encuentra la abadía de Altenburg. Hacia el final de la regencia del emperador Carlos VI, el pintor barroco Paul Troger obtiene el encargo de diseñar con frescos las habitaciones centrales del monasterio. En la denominada escalera imperial
el concepto arquitectónico tiene un significado simbólico. Dos tramos de las escaleras se funden en uno. Eso significa que dos esferas separadas pueden considerarse como una unidad. Las figuras alegóricas de la religión, con la aureola y de la ciencia, se sientan en los cielos una al lado de la otra y se llevan bien. Todas las figuras de la bóveda tienen un significado alegórico y cristiano al mismo tiempo. Las virtudes teologales del amor y la esperanza están representadas como símbolo y como figura femenina. La fe es masculina y tiene una pose triunfante. Los ángeles pueblan este cielo a modo de público. Parece que quisieran aplaudir el orden armonioso. Son felices, bailan. La idea de la escalera imperial tenía como objetivo imprescindible presentarle al observador la conciliación de la interpretación religiosa del mundo con la científica. En esta armonía, los ángeles no cumplen una función primordial. Así finaliza nuestra historia de los ángeles, la interpretación religiosa del mundo, con Dios como único centro, predominó durante más de 1500 años. Sin embargo, acaba en la era del absolutismo y en el período posterior de industrialización racional. Los ángeles, como mensajeros del Dios invisible, perdieron su significado. Como intercesores y asesores del hombre, tal vez representen hasta el fin de los tiempos el deseo humano de no querer estar solo. Y como motivo artístico en permanente cambio, sus imágenes están vinculadas a nuestra cultura de manera inseparable.